Un cordial saludo para todos nuestros hermanos religiosos pasionistas, en nombre de sus hermanos laicos y laicas pasionistas de la zona Madre de la Santa Esperanza. Les agradecemos enormemente a ustedes por invitarnos a participar en este tercer capítulo provincial de la zona para escucharnos, para compartir, para poder generar diálogo sobre nuestra experiencia de familia acogida al carisma de la pasión. Vamos a responder las preguntas que ustedes nos enviaron y empezamos diciendo cómo es nuestra experiencia pasionista. Nuestra experiencia es pluricultural y está enraizada en el compartir cotidiano con los religiosos pasionistas, ustedes, en las casas y las parroquias donde ustedes viven y realizan su misión y donde con su cercanía y apoyo han contribuido para que llegue a nosotros el mensaje de la cruz, dándole un enfoque muy especial a nuestra vida cristiana y fortaleciendo sobre todo nuestra fe, nuestra esperanza y también todos los comportamientos propios de un cristiano frente a las situaciones de pasión, que son también pasión de Jesucristo, para mirar con nuevo sentido esas situaciones de sufrimiento y de dificultades de la vida diaria. Estas son las escuelas verdaderas donde se construye la santidad, como le pasó a Pablo Daney, como religioso, como laico, para descubrir con la gracia de Dios el llamado a proclamar que la pasión de Jesucristo es la obra más grande del amor de Dios. Esta experiencia es llamada también y misión, que nos compromete a una vida cristiana más auténtica, más coherente con el Evangelio, con todas nuestras fragilidades y fortalezas humanas. Y en medio de las amenazas y de los retos que este momento histórico nos ofrece y que nos toca vivir, y también que nos cuestionan la vida y la fe. Es así como nosotros, discípulos y misioneros, discípulas y misioneras, tratamos de estar unidos a ustedes en la oración, la fraternidad y el amor y al servicio de los hermanos más necesitados, desde el núcleo familiar, donde también se extiende al núcleo laboral, social y eclesial. Y es ahí en estos ambientes familiares donde la historia de vida de cada uno de nosotros y de nosotras, laicos y laicas pasionistas, se convierte en un camino de encuentro con el crucificado resucitado y en historia de salvación que necesita de la iluminación y el apoyo de la familia espiritual a la cual nos hemos acogido, ustedes. Segunda pregunta y segunda respuesta: ¿cómo perciben a los religiosos pasionistas? En este crecimiento mutuo de congregación religiosa y de familia carismática, es imposible dejar de leernos con sencillez y con mucha sinceridad para elevar el sentido de nuestro compartir como familia, superando las barreras del egoísmo y de la ignorancia con la honestidad de los hermanos que se quieren y se respetan. Es por eso que les decimos en general que los vemos acogedores, cercanos, tratando de vivir el carisma pasionista con entrega y disponibilidad al servicio de las personas y en especial de las más necesitadas. Los vemos obedientes a las autoridades eclesiásticas y congregacionales. Encontramos a algunos religiosos con una clara conciencia de la misión encomendada, promoviendo con su comportamiento y acompañamiento la construcción del reino de Dios, y que han sido y son ahora ejemplos de hermandad, grandes maestros, grandes formadores y especiales propagadores del amor de Dios a través de la pasión de Jesucristo, demostrando que viven su consagración a plenitud hasta dar la vida. Pero también vemos división, deseos de poder y protagonismo que no van con el carisma. Algunos alejados de la oración
incoherentes con el Evangelio y descuidados en la evangelización, que hacen mucho daño con sus actitudes y siembran desconfianza en la validez de lo que predican. Ojalá se trabajara más por revelar esa fraternidad y esa vida de comunidad con alegría y amor. Y también vemos a algunos, sobre todo más jóvenes y algunos formandos, que les falta más dinamismo, más alegría y capacidad para asumir los nuevos retos que la Iglesia y el mundo de hoy nos plantean. En la tercera pregunta nos dicen, ¿qué entienden del carisma? Pues caminando con ustedes, aprendemos que el carisma pasionista no es un enunciado de una norma ni una retórica mística lejana de la realidad. Es el maravilloso descubrimiento de la pasión de Jesucristo como la prueba mayor del amor de Dios a nuestra humanidad y su entrañable cercanía y solidaridad con nosotros, dándonos la certeza de que todos nuestros sufrimientos y dolores vienen cargados de vida, de resurrección, de plenitud. Y así se hace muy doloroso ver y leer en algunos grupos de laicos pasionistas de nuestra zona que no se han formado en esa conciencia ni siquiera aproximada de lo que es el carisma que nos da la identidad. En la cuarta pregunta nos dicen, ¿qué es lo más positivo que reciben? Pues es muy notable la sencillez y la humildad de la mayoría para aceptar críticas y reconocer errores. De ustedes recibimos acompañamiento, consejo y guía para decidir y discernir las situaciones en la cotidianidad, sobre todo las más difíciles y dolorosas. Sus enseñanzas sobre la espiritualidad de la pasión nos han ampliado el sentido de trascendencia en los momentos más contradictorios de la vida. Pero en este momento de pandemia, en este tiempo de crisis, hemos experimentado lastimosamente la ausencia de algunos de ustedes en varios grupos, tal vez por debilidad humana, aunque sabemos que también es benéfico compartir el temor y la incertidumbre, dándonos mutuo ánimo y para mantener viva la esperanza. Otros religiosos han sabido usar la virtualidad beneficiando poderosamente el encuentro humano, que por condiciones de bioseguridad ha cambiado de expresión, pero que sigue ahí al alcance de la mano para mantener la interacción en la distancia. Quinto punto, nos preguntan lo que echamos de menos. Pues con recursos tecnológicos o no, sigue faltando más estar ahí, en estos momentos desconcertantes de la pandemia que está en su marcha, para fortalecernos la confianza en Dios, para la enfermedad y la muerte y todo lo que esto implica. No queremos percibirlos adormecidos en este momento, no. Cuando más necesitamos de esta motivación, del escándalo de la cruz, tan cuestionado en tiempos de crisis, cuando contemplar al crucificado se vuelve un reto para aprender más solidaridad, más fe en medio de la prueba, más ayuda a los necesitados, más volver a lo esencial para madurar la fe y no quedarnos como infantes mirando la imagen sin descubrir el misterio del amor de Dios. Y algo más que echamos de menos en algunos es la comunión entre ustedes, su oración en comunidad. Sería muy hermoso poder decir de ustedes, miren cómo se aman. Es como beber el Evangelio leído sin prédicas y así poder acrecentar la cercanía con la comunidad que los rodea. Además, recordemos que la liturgia, como expresión de vida de fe, nos llama a compartir como familia y solo en algunas casas y parroquias pasionistas se escoge una cooperación de laicos y laicas que deseamos mayor participación en las celebraciones, dirección de retiros, realización de misiones conjuntas, claro,
e integraciones en las peregrinaciones en algunos sectores. Y por último, sexto lugar, cómo vivieron el año jubilar, cómo lo celebraron, su relación con otros laicos. Pues la oportunidad de la celebración del año jubilar de la congregación nos animó desde el principio, desde su preparación, viéndolo como una gracia en nuestro tiempo. Y lo esperábamos y lo esperamos todavía, con el deseo de profundizar en el carisma y la espiritualidad. Pero observamos que se le dio prioridad al rito, al protocolo, al plano devocional y a las indulgencias. Válido, sí. Y no demostramos y compartimos la vida que nos ha dado la congregación a través de estos 300 años, fruto de los esfuerzos de Pablo de la Cruz y de todos los que han dado la vida por la pasión que abrazaron con ardiente celo. Solo en algunos sectores se promovió un mayor conocimiento del carisma a través de la espiritualidad, resaltando la calidad humana de San Pablo de la Cruz, en su época de laico y de religioso, claro, y también por medio de las catequesis familiares que animaron al servicio a las familias y a fortalecer la identidad del carisma en el apostolado. En algunos grupos, el año jubilar permitió también entrar en relación no solo con otros laicos, sino con diversas presencias pasionistas que muestran la pluralidad dentro de la Iglesia Universal, a través de encuentros virtuales que entre esta variedad pasionista de otros países y territorios nos animan el espíritu, avivando la experiencia cristiana. El auge de la virtualidad por la pandemia nos ha permitido un mayor acercamiento entre nosotros, entre grupos del mismo país y por otros países de la zona, fortaleciendo la comunicación y el compartir como familia, animados por algunos religiosos que perseveran en acompañarnos en la continua formación, animándonos en la participación y la apertura a otros contextos, como por ejemplo la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe, y en el Encuentro Internacional de las Familias Carismáticas de las Comunidades Religiosas, espacios donde profundizamos en la valoración de nuestro papel de laicos en la Iglesia, compartiendo con nuestros pares y de otras espiritualidades. El sentido sinodal de caminar juntos va dejando huella en la manera de relacionarnos y de compartir, ampliando la conciencia de nuestro papel en la Iglesia desde nuestra laicidad para encontrarnos, escucharnos, ayudarnos mutuamente para la gloria de Dios y el servicio de nuestros hermanos. Y por último, damos gracias a Dios porque Él fue el quien nos llamó acá. Y gracias a ustedes, hermanos, por esta oportunidad de hacer vida la palabra de hombres y mujeres que se hacen visibles en este tercer capítulo provincial por el solo hecho de ser escuchados. Deseamos que lo dicho continúe vivo en sus corazones para que trabajemos unidos por el reino de Dios y la palabra de Pablo de la Cruz que nos dice: la pasión de Jesucristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Muchas gracias.